En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de San José Obrero, en esta fiesta, que en muchísimos sitios es el Día del Trabajo, ante todo hay que pedir al Señor para que todos podamos tener un trabajo y un trabajo digno, para que las condiciones de nuestro trabajo sean unas condiciones humanas y no esclavizantes o semi-esclavizantes, y para que tengamos un trabajo todos, a cada uno según sus posibilidades y sus cualidades, pero que permita, por ejemplo, mantener dignamente a la familia. Hoy, el día de San José Obrero, se lo encomendamos a nuestro santo protector. El Evangelio de hoy nos invita a seguir meditando sobre la figura del buen pastor. Ayer en muchos sitios se celebró el Día del Buen Pastor. Jesús es el buen pastor, esto no hay que olvidarlo. No somos los sacerdotes o los obispos. Jesús es el buen pastor. Solo Él, lo dice claramente, solo Él es la puerta por la que hay que entrar. Solo Él ha dado la vida por las ovejas. Los pastores, por lo menos en la España antigua, en la que yo nací y viví, porque hoy en día ya quedan muy pocos pastores, los pastores solían tener ayudantes. A esos ayudantes se les llamaba zagales. Eran generalmente muchachos que a veces eran hijos del pastor, que le ayudaban junto con los perros cuando los rebaños de ovejas eran muy grandes, los zagales. Jesús es el buen pastor y nosotros somos los ayudantes del buen pastor. El ayudante no se pone por encima o por delante del maestro al que ayuda, sino que colabora con él. Cristo es el buen pastor. Y nosotros tenemos que colaborar con Cristo, no sustituir a Cristo. Cuando Jesús enseñaba, decía: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Estaba cambiando la ley. Y esa ley, al menos en algunas cosas la estaba cambiando, esa ley era sagrada para los judíos. Esto les molestaba mucho a algunos. Por ejemplo, estaba cambiando la ley en la rigidez con que se vivía el precepto de descanso el sábado. Pero Jesús podía hacerlo, porque solamente un legislador legalmente instituido puede cambiar las leyes. Jesús podía hacerlo porque Jesús es Dios, pero nosotros no somos dioses. La tentación del pastor, del sacerdote o del obispo siempre va a ser la tentación de la soberbia, de convertirse en Dios, es decir, de ponerse por encima de Cristo. Habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Insisto una vez más en la necesidad de no comulgar si no se está en gracia de Dios, en la necesidad de respetar eso para no ofender al Señor. Es algo
que me preocupa por encima de cualquier otra cosa. No es lo único, pero esto es lo que más me preocupa por encima de todo. Y me duele tanto, muchísimo, cuando recibo correos casi diariamente de personas que se quejan de que sus sacerdotes que están invitando a todo el mundo a comulgar, y lo dicen explícitamente. Me decía, antes de ayer uno me decía que el sacerdote había dicho: acérquense todos a comulgar, estén como estén, no desprecien al Señor, decía, no desprecien al Señor que está aquí, en el tabernáculo, que está aquí, en la mesa del altar, no le desprecien rechazándole, no le desprecien y vengan a comulgar. Ignoro lo que hay en el corazón de esos sacerdotes, lo ignoro, no lo entiendo y me duele enormemente. Es San Pablo y es la tradición de la Iglesia desde el primer momento, y es el propio Señor que lo dice con varias parábolas muy claras: el que comulga indignamente come y bebe su propia condenación. Y esto no puede cambiarlo ningún cura del mundo, ni ningún obispo, ni el conjunto de todos los obispos, suponiendo que todos estuvieran de acuerdo. Es San Pablo el que dice: aunque vinieran ángeles del cielo y te enseñaran otra doctrina distinta de esta, no les hagas caso, es anatema. Somos los zagales y no los pastores. Somos los ayudantes y no podemos sustituir al pastor. No somos dioses. La primera tentación es esa precisamente, considerarte Dios y considerar que con los motivos que sean tú puedes decidir qué es bueno, qué es malo, aunque Jesucristo haya dicho otra cosa. No importa si Jesucristo dijo que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, no importa si Jesucristo dijo eso. Ahora estos superpastores dicen que Jesucristo está equivocado y que se puede comulgar en cualquier circunstancia. Y este es simplemente un ejemplo. Por eso, como los pastores normalmente no ven estas homilías, y casi ninguno la ve, y desde luego los que la ven y no piensan como yo, no me hacen caso, apelo a los laicos: no vayan a comulgar, no ofendan al Señor, no cometan un sacrilegio si no están en gracia de Dios. En gracia significa si tienen un pecado mortal, obviamente. No digo que tengan que confesarse si no hay pecado mortal. No ofendan al Señor. Aunque su pastor se lo diga, aunque su obispo se lo diga, aunque se lo diga quien se lo diga, no ofendan al Señor yendo a comulgar en pecado mortal. En cambio, hay algo que los pastores, los ayudantes del buen pastor, los zagales, sí debemos hacer. Tenemos la obligación de hacerlo. Y en cambio, muchísimos no lo hacen. No solo la celebración digna de la misa sin introducir los cambios que a cada uno le apetece introducir, sino la confesión. ¿Por qué están vacíos los confesonarios? ¿Por qué? Recientemente, el Papa Francisco lo pedía, que los confesonarios no estén vacíos. Y le decía a los sacerdotes: pónganse en el confesonario a confesar. Pero curiosamente, los sacerdotes conservadores somos los que estamos en el confesonario confesando. Y los sacerdotes liberales, que ellos dicen, que son los verdaderos intérpretes y amigos del Papa Francisco, lo dicen ellos no están prácticamente nunca en el confesonario. ¿Cuántas parroquias hay? Muchísimas. No tengo una estadística, pero de lo que conozco, y conozco mucho, muchísimas. ¿Cuántas parroquias hay donde el sacerdote se pone a confesar 1 hora a la semana o media hora a la semana, un ratito el sábado? O si no, tienes que pedir cita, atravesar una serie de barreras infranqueables, secretaria de secretaria de secretaria, que te dan cita para quién sabe cuándo, si es que el sacerdote cuando llegue ese momento no le ha surgido otra cosa.
nosotros los sacerdotes somos los siervos de Cristo presente en la Eucaristía y los siervos de Cristo que a través nuestro da la absolución de los pecados. No entender esto es no saber lo que es un sacerdote. San Juan María Vianney pasaba tantas horas en el confesionario, tantas, muchísimas horas allí. Acudían de toda Francia a aquella pequeña aldea donde él era el párroco. Acudían de toda Francia en una época en que no había el automóvil o el tren o el avión. Acudían para desahogarse, para buscar consejo, para confesarse. San Pío de Pietrelcina, exactamente igual. Han sido personas que se han hecho esclavos del confesionario. Y en cambio hoy los sacerdotes huyen del confesionario. Quizá, no todos los sacerdotes afortunadamente, pero quizá sea, no lo sé, porque es el único sacramento donde no hay dinero. Porque incluso si te piden que vayas a bendecir una casa, sabes que te van a dar algo. Y la celebración de la misa, algo por la intención. El bautizo, algo. En la confesión no hay dinero por medio. Y quizá sea ese el motivo por el cual huyen del confesionario. Somos los ayudantes de Cristo, buen pastor. No somos dioses. No estamos por encima de Cristo. Esto, que es de sentido común, cuánto quisiera que entrara en el alma de los sacerdotes, celebrar bien la Santa Misa, no ofender al Señor, invitando a que se cometan sacrilegios, estar a disposición de los fieles, confesando, proporcionándoles el mayor de los consuelos, el mayor de los alivios, la mayor de las gracias, que es precisamente recuperar la gracia de Dios. Que así sea.